Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar lo que son las funciones a trozos. Pero, ¿qué es una función definida a trozos? Es cuando no tiene una única fórmula que la define, sino que tiene distintas fórmulas para distintas partes de su dominio. Así, por ejemplo, tenemos esta función que, como vemos, está definida en tres tramos, en tres trozos, de manera que el primer trozo corresponde a los valores de la x comprendidos entre -3 y 0. Es como si tuviéramos tres funciones dentro de una. Así, esta primera la vamos a llamar y igual a x más 1, es una función lineal y esta función será lineal para aquellos valores que le demos a la x comprendidos entre -3 y 0, o sea, para el intervalo desde -3 incluido el -3 porque tenemos aquí el igual y el 0 sin incluir el 0. Entonces, para todos esos valores entre el -3 y el 0 tenemos la función lineal, o sea que a la hora de representarlo, que lo vamos a representar gráficamente, va a ser una línea recta. Esta función tenemos también otro tramo en el que es una función cuadrática, sería x al cuadrado menos 2x más 1. Esta función está definida solamente para aquellos valores comprendidos entre el 0 y el 3, o sea, el 0 incluido el 0, porque tenemos aquí el igual, hasta el número 3 también incluido el 3. O sea, todos los valores que le demos a la x entre el 0 y el 3 los tenemos que trabajar con esta función cuadrática. Va a ser esa zona, esta función va a ser una parábola, un trozo de parábola, no es la parábola completa. Y nos encontramos también con otro trozo que sería una función constante. Es a la hora de representarla va a ser una línea recta horizontal y esa función va a ser constante para aquello en la zona en la que la x le vamos a dar valores comprendidos entre el 3 sin entrar el 3 y el 7 también sin entrar, ninguno de los dos entra. Entonces, todos aquellos valores comprendidos entre el 3 y el 7 va a ser una función constante, va a ser una línea recta horizontal. Ya tenemos un poco una idea de cómo va a quedar representada esta función, pero para poderla representar más exactamente, gráficamente, tal y como es, tenemos que aplicarle a cada una de estas funciones una tabla de valores. Entonces, cogemos la x, la y le vamos a dar valores, pero ya no le podemos dar cualquier valor, tenemos que darle solo aquellos valores comprendidos entre el -3 y el 0. Le podemos dar el -3, siempre le tenemos que dar los extremos del intervalo, entren o no entren, estén abiertos o estén cerrados. Le podemos dar el -3, el -2, el -1 y el 0. Esos valores hasta el 0, entre el -3 y el 0, le podemos dar para representar esta función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente sustituimos la x por los valores que le hemos dado. Entonces, -3 más 1 sería -2. El -2 más 1 sería -1, -1 más 1 sería 0 y 0 más 1 sería 1. Simplemente sustituir la x por estos valores y obtenemos la imagen de la función. Tenemos que tener en cuenta que el valor -3 entra y cuando lo vamos a representar gráficamente, esos valores se representan con un punto cerrado. Nos están indicando cada vez que tengamos un punto cerrado, no se ve bien, lo voy a poner un poquito más para acá. Cada vez que tengamos un punto cerrado, nos está indicando que ese valor entra en la función. Sin embargo, el 0 es abierto y al estar abierto nos está diciendo que no entra, que llega la función ahí, pero sin entrar. Y lo representamos con un círculo abierto, con una circunferencia. Ya tenemos la tabla de valores de esta función, de esta parte, de este trozo de la función a la que vamos a representar. Si nos vamos aquí, hacemos exactamente lo mismo, cogemos una tabla de valores, pero esta tabla de valores tiene que estar comprendido entre el 0 y el 3. Le damos el valor 0, 1, 2 y 3. Ya sabemos que al ser una función cuadrática va a ser una parábola. En este tramo, en este trozo de la función, va a ser una parábola. Entonces, una vez que ya le hemos dado los valores, ya sabemos que el 0 y el 3 entran, entonces aquí este punto va a entrar y este punto también va a entrar.
Cogemos estos valores, los sustituimos aquí y operamos y hacemos todas estas operaciones. Y vamos colocando aquí el resultado de las operaciones. Si le doy a la x0, 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1, me quedaría 1. Si le doy el valor 1, 1 al cuadrado sería 1, menos 2 por 1 sería menos 2, este 1 más 1 sería 2, 2 menos 2, 0. Si no lo veis a ojo, lo cogemos y lo copiamos. Vamos a hacerlo con el 2. Si cogemos f de 2, si le damos el valor f de 2, sustituimos 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. ¿Y eso qué me da? 2 por 2, 4, menos 2 por 2, 4, más 1. El 4 con el 4 se me va. Bueno, aquí lo he copiado estupendamente porque no se ve. 4 menos 4 más 1. Voy a poner un poquitín más arriba. 4 menos 4 más 1. ¿Y eso qué es lo que me daría? Se me va el 4 con el menos 4 y me queda 1. Entonces, para x2 me saldría la y1. Si lo hago con el 3, sería 3 al cuadrado menos 2 por 3. Siempre sustituir la x por el valor que tengamos aquí. Más 1. Eso sería 3 por 3, 9, menos 2 por 3, 6, más 1. Sería 9 y 1, 10. 10 le quito 6, me quedaría 4. Entonces, para x3 y 4. Y esto ya lo borramos porque esto ya no nos hace falta. Bueno, ya tenemos la tabla de valores para este tramo, para este trozo de la función. Y ahora nos vamos a la función constante. Hacemos lo mismo, hacemos una tabla de valores comprendido entre 3 y 7. Podemos dar el valor 3, el valor 4, 5, 6 y 7. No tenemos por qué darle todos los valores, con que le demos el primer valor y el último valor, y si queremos algún valor del medio, con eso es suficiente. Sabemos que es una línea recta y con 3 puntos podemos hacer la línea recta. Con 2 también lo podemos hacer, pero yo recomiendo siempre que como mínimo le deis 3 valores, porque si algún valor os confundís, como ya sabemos que es una línea recta, si tenemos 2 puntos y uno de esos puntos nos confundimos, podemos pintar la recta, pero estamos pintando la recta mal. Pero si tenemos 3 puntos y los 3 puntos están en línea, ya sabemos que en ninguno de los 3 nos hemos confundido, porque si en algún punto nos hemos confundido, no nos quedaría en la línea. Entonces ya sabemos que este valor que le hemos dado, hemos hecho las operaciones malamente, lo repasamos y lo colocamos en línea para poderla pintar. Por eso siempre os recomiendo que lo mejor que tenéis que hacer es como mínimo darle 3 valores y así os garantizáis de que los valores que le estáis dando, los resultados que os salen en la y, son los correctos. Bueno, pues para x, aquí así, por eso si le damos el valor 3 y el valor 7 y el valor 5 es suficiente. Pero bueno, como son pocos números, le hemos dado todo el intervalo. Entonces, cualquier valor que yo le dé a la x, como no existe ninguna x, siempre me va a dar 4. Entonces, le dé el valor que le dé, como es una función constante, siempre me va a dar el mismo valor. En este caso, el 4. ¿Qué ocurre? Que los extremos, este valor no entra y este valor tampoco entra, porque son intervalos abiertos. Eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de pintarlo. Si vamos a representar gráficamente esta función a trozos, ya una vez que ya tenemos la tabla de valores de cada uno de los tramos, simplemente lo único que tenemos que hacer es ir cogiendo cada uno de estos datos y colocándolos en la gráfica. Aquí tenemos el eje de la X, el eje de la Y, sabemos que aquí están los positivos, negativos, aquí positivos y aquí negativos. Empezamos trabajando los puntos para X menos 3 y menos 2. Para X menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 2. Este punto entra en la función porque tenemos que el intervalo es cerrado o tenemos el igual aquí. Si lo pueden poner así o no lo pueden poner en forma de intervalo. Si tenemos el igual, entra el punto, o si tenemos el intervalo, entra el intervalo cerrado, entra el punto. Si está abierto es porque no está el igual, es porque ese punto, ese valor, llega a la función ahí, pero no entra. Desde menos 3 hasta menos 2 estaría ahí. Vamos a representar primero este trozo de la función, de esta función. Este trozo ya sabemos que es una función lineal y a la hora de pintarla, a la hora de dibujarla, nos va a salir una función, una línea recta, comprendida entre el menos 3 y el 0. Entonces seguimos dándole el valor menos 2 para x menos 2 y menos 1 sería el punto este. Para x menos 1 y
0 sería este, y para x 0 y 1. Este punto ya no llegaría, entonces se representaría abierto. Ya sabemos que es una función lineal, entonces nos va a dar una línea recta. El siguiente tramo, la siguiente trozo de esta función es una función cuadrática, entonces los valores entre 0 y 3 nos van a dar con arco, nos van a dar con curva, porque es una parábola a la hora de representarlo. Entonces tenemos de 0 para x0 y 1. ¿Qué ocurre? Que el 0 y 1 entra aquí. Entonces en el momento en que entra, aunque aquí no entre, se rellena el hueco y ya ese punto está incluida en la función. Si seguimos pintando, 1, 0, para x1 y 0 estaría aquí, para x2 y 1, 1, 2, 1 estaría ahí, y para x3 y 4 estaría aquí. Pero ese punto es donde termina la función cuadrática y nos está diciendo que entra, que llega hasta ahí. Si nos ponemos y la dibujamos, ya sabemos que es una parábola, tenemos la curva hasta aquí. Ya tenemos dibujada la función cuadrática en ese tramo, en esos valores de la x. Si nos vamos ya y representamos el último trozo de la función, sabemos que es una función constante, siempre nos va a dar el número 4 y está entre el 3 y el 7. Está entre el 3, aquí el 3 no entra, pero como aquí sí entra, se queda cubierto, siempre prevalecen los puntos cerrados a los abiertos. Y ahora seguimos dándole valores para 4, 4, para 5, 5, para 6, 6 y para 7, 4. Para cada valor que le estamos dando, 4 es 4, 5 es 4, 6 es 4 y 7 es 4. Es una función constante, siempre me va a dar el número 4. Me va a salir una línea recta horizontal. Este punto no me entra porque es un intervalo abierto, no tenemos el igual. Si me pongo y los 1, ya me saldría la línea recta horizontal y ya tendría representado gráficamente esta función definida a trozos. Una vez que ya la tenemos representada, si nos piden, nos pueden pedir que calculemos, por ejemplo, el dominio de esta función, el dominio de f de x o el recorrido o imagen de la función. Si queremos calcular el dominio y la imagen de esta función, imagen, en los libros lo podéis encontrar como imagen, recorrido, rango. Siempre que os mencionen esos nombres, rango, imagen, recorrido, os está pidiendo lo mismo, los valores de la i en donde está definida la función. Entonces, cogemos el dominio de la x, nos tenemos que fijar en el eje de la x y la imagen de la función nos tenemos que fijar en el eje de la y. Si nos vamos al dominio, son los valores de la x donde existe función. ¿Cuáles son los valores de la x donde hay función? Pues desde aquí hasta aquí, incluido este punto y este punto, porque aunque en una parte no nos entre, en la otra sí nos entra. Entonces esos valores también están dentro del dominio. Tenemos desde el número -3, incluido el -3, este valor nos entra hasta ¿qué valor? Hasta el valor 7 sin entrar el 7. La función llega hasta ahí, pero ese valor no entra al tener el circulito abierto. Entonces ese sería el dominio de esta función. Todos aquellos valores de la x donde existe función. Fuera de esos valores no hay función. La función termina desde aquí hasta aquí. Si nosotros tuviéramos aquí una flecha, en vez de tener un punto tuviéramos una flecha, quiere decir que esta función, en vez de estar comprendida entre el -3 y el 0, sería solo para los valores de x menores que 0. Para los valores de x menores que 0, le puedo dar desde 0 hasta menos infinito, le puedo dar cualquier valor. Entonces, como yo no puedo hacer una tabla de valores con infinito hasta el menos infinito, le doy 3 valores, los represento, pero le añado una flechita en la recta, porque quiere decir que esta función llega hasta menos infinito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya el dominio, si yo en vez de ver un punto, veo aquí en esta recta una flecha, me está indicando que el dominio de la función sería desde menos infinito hasta el 7.
y no estaría desde el menos 3. Aunque estuviera aquí pintado la recta hasta el valor menos 3, al tener la flecha nos indica que no es hasta el valor menos 3, sino hasta el menos infinito, y se colocaría menos infinito. Pero como aquí no tenemos flechita, quiere decir que las rectas, las funciones, terminan justo en esos puntos. Si nos fijamos en la imagen, y nos está pidiendo que calculemos la imagen ya sabemos que es fijarnos en el eje de la Y. En el eje de la Y siempre contamos de abajo hacia arriba. Lo mismo que aquí en el eje de la X, al poner el intervalo lo ponemos de izquierda, desde el negativo hasta el positivo. Aquí en el eje de la Y igual, no pongamos el valor y cambiado de orden. Siempre los intervalos van del negativo hacia el positivo. Entonces, si nos fijamos en el eje de la Y, sabemos que la función termina aquí y la función termina aquí. ¿Qué valores son esos en el eje de la Y? La función es toda esta franja comprendida desde este valor, que sería el valor menos 2, cerrado porque aquí tenemos un punto, un circulito cubierto. ¿Hasta qué valor? Hasta aquí, que es el 1, 2, 3, 4. Hasta el valor 4 también cerrado, porque aunque aquí no entre, aquí todos estos puntos sí entran. Entonces tenemos que va la imagen o el rango o el recorrido es el intervalo desde menos 2 hasta 4, cerrado los dos. Bueno, yo creo que aquí tenéis un poquito representado lo que es una función definida a trozo y tenéis un ejemplo, calculado su dominio y su imagen. Lo suyo es que practiquéis todas las combinaciones que podáis para tener un dominio. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.